lo repaso. Listo, chicos, entonces los dejo con el docente para que puedan hacer su clase. Cualquier consulta o duda esté en el chat para que puedan participar. Y ya, eso sería todo por mi parte. No se olviden el código del día de hoy. Yo voy a estar aquí pendiente de cualquier cosita. En un momentito ahorita voy a, está cargando, a compartir pantalla. Ustedes ya tienen el material, el boletín, la separata, han revisado, bueno, espero que hayan revisado las preguntas de esta primera semana, ¿ok? Sobre filosofía antigua, moderna y contemporánea. Ok, a ver un momentito. Empezamos. So, ahora sí se pueden observar, dice filosofía antigua, moderna y contemporánea, práctica dirigida. Voy a ampliar un poquito la pantalla, un poquito, ahora sí, muy bien, ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Ok, dado que es un ciclo repaso, eso significa que vamos directamente a las preguntas, leer, analizar y, bueno, luego marcar la clave y obviamente la tenemos que justificar. ¿Ok? Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, pueden participar a través del chat o pueden entablar conversación conmigo. ¿Ok? Bien, comenzamos. Dice aquí, establezca la relación correcta entre cada periodo de la filosofía antigua y el tema de reflexión que lo caracteriza. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, dice, eh, número uno, periodo presocrático, número dos, periodo socrático clásico, luego el periodo helenístico romano y el periodo ontológico. ¿Ok? Ahí aparecen cuatro periodos de la filosofía clásica griega. ¿Ok? Cuatro periodos. Bien. A ver, estos cuatro periodos, para recordar, para poner en contexto, se desarrollaron desde los siglos sexto antes de Cristo hasta los primeros siglos después de Cristo. ¿Ok? El periodo presocrático, vamos a recordar, el periodo presocrático tenía como tema central la búsqueda de la arjé, ¿ya? La búsqueda de la arjé, la búsqueda de un principio. Los filósofos buscaban un principio en el cosmos, en la naturaleza, y postularon, por supuesto, muchos principios, ¿no? Postularon el agua, recuerda Tales, Tales postuló el agua, Anaximandro postuló el aperon, Anaxímenes postuló el aire, ¿cierto? Pitágoras postuló los números, después tenemos a Heráclito, el fuego, eh, Parménides el ser, ¿ok? Parménides el ser, Empédocles,
en el periodo ontológico de los grandes sistemas. En ese periodo se estudia la filosofía de quién? La filosofía de Platón y de Aristóteles. ¿Ok? Ambos postularon teorías sobre el ser. ¿Ok? La teoría más importante de Platón, la teoría de las ideas, y la teoría de Aristóteles, la teoría de las cuatro causas. Luego, el último periodo, periodo helenístico romano. En el periodo helenístico romano, el tema central, los temas centrales giran en torno a la ética. ¿Ok? La felicidad, la libertad, por ejemplo, eran preocupaciones centrales. ¿Ok? Y en este periodo se desarrollan varias escuelas filosóficas. El cinismo, el hedonismo, el estoicismo, el neoplatonismo, entre otras escuelas. ¿Ok? Bien, veamos aquí los enunciados para establecer la relación, ¿ok? Entre el periodo y lo que dicen estos enunciados. Dice, alternativa A, acá en el enunciado A dice reflexión sobre la naturaleza y la búsqueda de un principio. Entonces, si aquí se reflexiona sobre la física y la búsqueda de un principio, eso quiere decir que la A corresponde a la uno, pues, ¿no? Periodo presocrático, ¿cierto? Ya, la B dice reflexión sobre los hombres, la virtud y la vida en la polis, sobre los hombres, la naturaleza humana, ¿ok? La naturaleza humana, ¿ya? La virtud y la vida en la polis, ¿ya? Y la vida en la polis. Entonces, la 2 correspondería a el periodo antropológico, ¿no? La B con la 2. Periodo, dice acá, dice reflexión sobre el estilo de vida, sobre la forma de vida de la gente y la búsqueda de un bienestar. La filosofía práctica, ¿ya? Es una característica del periodo helenístico romano. El periodo helenístico romano, la filosofía se convierte en una forma de vida, en un estilo de vida. Por lo tanto, la C es con la 3. Y la reflexión sobre la realidad que permitió elaborar sistemas filosóficos corresponde al periodo ontológico o también llamado de los grandes sistemas. De los grandes sistemas. Por lo tanto, la clave, ¿cuál es? A ver, ¿cuál será la clave, chicos? A ver, en el chat, ¿quiénes están participando? A ver, ¿quiénes están participando? ¿Cuál será la clave en la número uno? La clave sería la A, ¿sí? López está marcando la A y los demás. ¿Qué clave han marcado? Franco también está marcando la A, muy bien. Eusebio, Sofía, muy bien. Sánchez también ha marcado la A. La respuesta es correcta. La clave es avión. ¿Ok? La clave es avión. San Marcos, además de las preguntas DECO, se basan en textos, en el análisis, la interpretación de textos, también elabora preguntas de relación, determinar si el enunciado es verdadero o falso, ¿ok? Así como las preguntas que aparecen aquí. Y sobre historia de la filosofía también han venido algunas preguntas. La diferencia entre la filosofía antigua, la filosofía moderna, ¿qué caracteriza la filosofía antigua, la filosofía moderna, o a los periodos, a los diferentes periodos de la historia de la filosofía? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a lo siguiente. Número 2. A ver, en la número 2, ¿qué tenemos en la número 2? Dice en la número 2, dice Ariadna y Fabio debaten sobre el verdadero sentido del conocimiento. Para Ariadna, el conocimiento depende de cada persona y de las circunstancias en que percibe. Lo que es verdadero para uno puede no serlo para otro. En cambio, para Fabio existe un idéntico para todos, que podemos alcanzar mediante la reflexión,
Las concepciones de Ariadna y Fabio se consideran respectivamente con, identifican, se identifican, dice, respectivamente con. Ariadna está defendiendo un relativismo, ¿ya? Un relativismo, ¿ok? ¿Por qué, profesor? Porque Ariadna está planteando la tesis de un sofista llamado Protágoras, ¿ok? ¿Recuerdan la tesis de Protágoras? El hombre es la medida de todas las cosas, ¿ok? ¿Qué significa eso? Significa que toda opinión es verdadera. Todas las opiniones son igual de verdaderas. Todas las opiniones son igual de válidas. Cada uno es dueño de su verdad, ¿ok? Mi opinión es verdadera. La opinión de Juan también es verdadera, la opinión de Pepe también es verdadera. Todas las opiniones son igual de verdaderas, igual de válidas, igual de aceptables, ¿ok? La verdad es algo relativo a cada uno. No hay una sola verdad, una verdad universal y absoluta. No hay tal cosa. La verdad sería relativa. Ariadna ya está defendiendo una filosofía relativista. Y por el otro lado, Fabio, más bien, él estaría planteando una verdad universal. Él dice acá, existe un idéntico para todos, una sola verdad para todos, una verdad universal y absoluta. ¿Ok? Esa concepción de la verdad corresponde a Sócrates. Sócrates defendió, ¿ya? Defendió una verdad universal frente a los sofistas como Protágoras, porque Sócrates se enfrentó a los sofistas en esa época. Sócrates defendió una verdad universal y los sofistas, especialmente o particularmente Protágoras, defendió una verdad relativa. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave? A ver, ¿cuál sería la clave? A ver en el chat, ¿quién me da la clave? ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? A ver, a ver, a ver. Dale no sale la clave. A ver, ya están marcando por ahí están marcando, ¿qué están marcando? Araceli dice, profesor, la E. Maricielo también ha marcado la B. ¿Quién más está participando? Sánchez, Leguía, Franco, Durán. Muy bien, correcto. La E en la clave, a ver, es Protágoras, es la posición de Ariadna, y la que corresponde a Fabio es la de Sócrates. Correcto. Muy bien, muy bien. Recuerden que Sócrates y Protágoras, que con sofista, pertenecen al periodo antropológico. El periodo antropológico, cuyo tema central era la naturaleza humana, la virtud, la verdad, si esta era relativa o era universal, periodo en el que se enfrentaron Sócrates y los sofistas, el periodo conocido como periodo antropológico. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Todo está claro? Dicen, por aquí está preguntando, Maricielo pregunta, profesor, ¿una diferencia entre el pensamiento de Protágoras y Gorgias, cuál era? A ver, una diferencia, eh, la principal diferencia, vamos a decir, ¿ok? Gorgias y Protágoras fueron sofistas, pero hay que aclarar algo. Los sofistas, em, los sofistas pertenecían a diferentes generaciones. Han habido entre dos hasta tres generaciones de sofistas. La primera generación y la más importante y significativa
fue la generación de Protágoras. Protágoras es el patriarca de los sofistas, es uno de los primeros sofistas, el más viejo, el más sabio, el más reconocido, el más talentoso. ¿Ok? Ahora, Protágoras defendió una filosofía relativista, que ya la explicamos. ¿Ok? Con la tesis del homo mensura, el hombre en la medida de todas las cosas. Va a defender un relativismo subjetivo. ¿Ok? Y en el caso de Gorgias, ¿qué es lo que él va a defender? Gorgias lo que hace es criticar a los eliatas. Él va a plantear una crítica a los eliatas, a Parménides de Elea y a la escuela eliata, es decir, una crítica al ser, a la concepción que tienen del ser. Recuerden que para Parménides el ser es inmutable, el ser no cambia. ¿Ok? Entonces la crítica de Gorgias está dirigida al ser parmenidio, al ser eliático, ¿ya? Y a la negación del movimiento del cambio. Entonces, Gorgias lo que dice es esto, ¿no? Nada existe, o sea, nada es. No existe el ser, niega la existencia del ser eliático. Nada es, nada existe. ¿Ok? Entonces, cuando dice nada es, nada existe, la realidad no existe, está negando, está cuestionando el ser, el concepto de ser eliático. ¿Ya? Y luego dice, si existiera algo, si existiera el mundo, el ser, ¿ya? Si existiera, vamos a suponer que exista, ¿ya? Sería incognoscible. No podríamos conocer al ser, ¿ok? Entonces, nada es, nada existe, el ser no existe, la realidad no existe. Pero supongamos que exista. Si es que el ser existe, el ser sería incognoscible. No hay forma, no hay manera de conocer, de captar al ser. ¿Qué está negando? Está negando el conocimiento y está negando la realidad. En primer lugar, está negando el ser y en segundo lugar, está negando el conocimiento del ser. No hay manera de comprender, de conocer al ser. Y en tercer lugar, él dice, si pudiéramos conocerlo, o sea, si pudiéramos conocer, captar el ser, el problema es que sería incomunicable. No podemos comunicarlo con palabras, no podemos nombrarlo, no podemos expresarlo con palabras. Está negando el lenguaje, está negando la comunicación. O sea, está negando tres cosas: la realidad, el ser, está negando el conocimiento del ser o de la realidad. Claro, pues, si la realidad no existe, es imposible que puedas conocer algo que no existe. Si no se puede conocer algo, menos se va a poder nombrarlo. ¿Cómo vas a nombrar algo que no conoces? Para nombrar algo, tienes que conocerlo. Para conocer algo tiene que existir el ser. ¿Ok? Ya. ¿Qué es lo que se ha dicho sobre esto? Los historiadores, los filósofos, lo que han dicho es que Gorgias adopta una postura radical. Y a esa postura se le llama escepticismo radical. O sea, Gorgias es un escéptico radical. A algunos historiadores le dan el nombre de nihilista. O sea, que hay un nihilismo o un escepticismo radical en Gorgias, cosa que no encontramos en Protágoras. Una cosa es el relativismo y otra cosa es el escepticismo radical o el nihilismo, que se basa en lo que te acabo de explicar, la crítica al ser de los eliatas. ¿Entiendes? Entonces, es eso lo que, en resumen, se atribuye como pensamiento de Gorgias, ¿ya? De este sofista, que también fue un sofista, un brillante sofista, destacado sofista. ¿Entiendes? ¿Ya? Araceli pregunta, ¿era nihilista? A ver, escuche. Depende del libro que estén leyendo. Depende de quién les haya enseñado el curso de filosofía. Hay profesores que han consultado libros, hay libros, manuales de filosofía, donde los historiadores dicen que Gorgias es nihilista. En otros libros, en lugar de nombrar, de caracterizar como nihilista su pensamiento, lo caracterizan como escéptico radical. ¿Ok? ¿Qué significa nihilista? Nihilista viene de nihil, significa negación. O sea, lo que hace Gorgias es negar. ¿Qué es lo que niega? El ser. ¿Y qué es lo que niega después? El conocimiento del ser.
¿Y qué es lo que niega? El conocimiento y luego el lenguaje sobre el ser, o sea, las palabras para nombrar al ser. Entonces, está negando. Esa actitud de negación lo convertiría en un nihilista. Pero hay que aclarar, ¿la negación de qué? Porque Nietzsche también es considerado un filósofo nihilista, pero Nietzsche no niega la realidad. Nietzsche no niega el ser, la realidad. Nietzsche niega los valores, que es muy distinto. O sea, el nihilismo está orientado o a la realidad, la negación de la realidad, la negación del conocimiento, la negación del lenguaje o la negación de los valores. En el caso de Nietzsche, él niega los valores tradicionales, decadentes, y busca la transmutación de los valores. En Gorgias ya señalé en qué sentidos es nihilista o escéptico radical. San Marcos, mm, para que entiendan, San Marcos no pregunta de esa manera. O sea, San Marcos no vas a encontrar una pregunta y diga, Sócrates, ¿qué postura tiene? O Gorgias o Aristóteles. No. San Marcos hace preguntas de eco. San Marcos te va a poner un texto y tú tienes que interpretar el texto. Y tienes que inferir. Las preguntas son más de inferencia, extraer una consecuencia de ciertas premisas. Y también hace preguntas de relación entre enunciados para determinar si es verdadero o falso, o si el enunciado corresponde a las características de una corriente, de una escuela. ¿Me entienden? Entonces ya aclaré a qué se refiere. ¿Ok? Entonces, pueden, ojo, caracterizar a Gorgias como nihilista o escéptico radical. El escéptico radical niega la posibilidad del conocimiento. Y en ese sentido, Gorgias también es un escéptico radical, ¿ya? Así como algunos lo denominan un nihilista, ¿ok? En esos sentidos se usan esos términos. Muy bien. Entonces, aclaradas las dudas, las inquietudes, vamos con la número 3. ¿Ok? Si tienen preguntas, escriban, yo respondo a sus preguntas. ¿Ok? Número 3. Aquí tenemos el número 3. Dice, determine el valor de verdad o de falsedad. Ya hay que determinar si es verdadero o falso. ¿Ok? Son cuatro enunciados, cuatro, cuatro proposiciones y tenemos que determinar si es verdadero o falso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, veamos. Número 1, ¿qué dice acá? La teoría de las ideas de Platón sostiene que los objetos sensibles son copias imperfectas de las ideas eternas e inmutables, únicas y verdaderas. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? En la proposición número 1. ¿Los objetos sensibles, las cosas, son copias de las ideas? La respuesta es verdadera. Sí, es verdadero. Las cosas de este mundo son copias de la idea perfecta. Así es, ¿no? Por ejemplo, este cuadernito, en un cuadernito aquí, este cuadernito es una copia de la idea de cuaderno. Hay una idea de cuaderno que es el modelo perfecto del cuaderno y se encuentra ¿dónde? En el mundo de las ideas. Esta es una simple copia de la idea que es el modelo perfecto, el arquetipo, el original. Esta es la copia. Verdadero. Número 2. La teoría, dice, la teoría ilemórfica de Aristóteles afirma que toda sustancia está compuesta de materia y forma, principalmente a principios inseparables en el ser. Para Aristóteles, la materia y la forma, a eso se le llama ilemórfico, ilemorfismo, es la concepción ilemórfica de Aristóteles, ¿ya? ¿Son inseparables? ¿La materia y la forma son inseparables? La respuesta es verdadera. Sí, es verdadero. Verdadero también la número 2. Son inseparables. No se pueden separar de las cosas, ¿ok? La materia y la forma, ¿ya? La materia y la forma. Entonces, este cuaderno tiene
la sustancia material, el cartón, las hojas, el alambre que está por aquí. Hay una sustancia material. ¿De qué está hecho el cuaderno? Materia, la sustancia material. Y la forma, las características que tiene, las dimensiones, ¿no? Todas las características que tiene este cuaderno. Entonces, la materia y la forma son inseparables de los objetos de las cosas. ¿Ok? Vamos con la número 3. ¿Qué dice la número 3? La número 3 dice, en la teoría de acá, en la teoría la teoría política de Platón, el gobierno legítimo corresponde a los filósofos reyes quienes conocen el bien y ordenan la ciudad con justicia. Eso es verdadero, también es verdadero, ¿ok? También es verdadero la proposición 3, porque Platón propone el gobierno de los filósofos. El filósofo para Platón se convierte en un rey, ¿ok? Se convierte en un rey. ¿Y qué cualidades posee este filósofo rey? Cualidades fundamentales del filósofo rey son dos. Uno, sabiduría. Dos, virtud. Es un hombre sabio y virtuoso, un hombre sabio y justo, el que gobierna la república según Platón. Ok, muy bien. Y la proposición número 4, proposición 4. Según Aristóteles, el cambio, el movimiento, es imposible, pues supondría que el ser pasa al no ser, lo cual contradice el principio de identidad. Ya está. En la número 4. La número 4, ya, este enunciado de aquí, de las 4, esta proposición es falsa. Es una proposición falsa. ¿Por qué, profesor? Porque Aristóteles logra explicar el movimiento, el cambio. ¿Ok? Logra explicar el movimiento del cambio y supera la aporía o la contradicción en la que había caído Parménides al negar el movimiento. Porque Parménides dijo, el ser es, el no ser no es. Negó la existencia del no ser y de esa manera lo que hacía era anular el movimiento, negar el movimiento, negando la existencia del no ser. Es lo que hizo Parménides. El ser es inmutable, no hay movimiento, no hay cambio. Aristóteles explica el cambio, explica el movimiento a partir de los conceptos de potencia y acto. El movimiento es el paso de la potencia al acto, de la potencia al acto. O sea, la potencia es la posibilidad que tienen las cosas de realizarse o de realización en el futuro. Esas posibilidades que tiene, por ejemplo, una semilla. La semilla en potencia será un árbol. O sea, en potencia la semilla se va a convertir en un árbol. Todavía no es árbol, pero la potencialidad de la semilla, las posibilidades que tiene de alcanzar su realización es como árbol, pero todavía no es árbol, es una semilla, ¿ok? Y el acto es la realización o la materialización de ese proceso. Cuando se concreta ese proceso, ya estamos en acto. Entonces, el árbol, por ejemplo, cuando ya aparece el árbol en acto es árbol, ¿no? La semilla en potencia es árbol, pero en acto es semilla. ¿Entiendes? Ustedes, por ejemplo, en potencia, ustedes son potencialmente profesionales, cachimbos de San Marcos. Potencialmente ya están en la universidad, ¿no? Es decir, van a ser futuros profesionales pronto, en potencia, ingenieros, abogados, médicos. Entonces, eso es el movimiento para Aristóteles. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave? A ver en el chat, ¿cuál es la clave, chicos? ¿Cuál es la clave? No, La clave es la A, la B, la ¿qué? ¿Cuál es la clave? Correcto, muy bien, correcto, muy bien, Benjamín, Franco, Flores, muy bien, Durán, Eusebio. La clave es la de dado, pues.
Dado. Clave, dado. Muy bien, correcto. Correcto, correcto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, consulta, pregunta, duda, consulta? A ver, vamos al número 4. 4, 4. 4. Establezca la relación correcta entre cada escuela helenístico romana y la teoría ética que propone alcanzar la felicidad. Ya, entre la escuela del periodo helenístico romano, ok, es la escuela del periodo helenístico romano y la ética y la teoría ética, eso es lo que está preguntando. A ver, vamos con la número 4. ¿Ya? La número 4. La número 4, ¿cuál sería la clave? A ver, veamos. Dice, escuela hedonista, cínica, escéptica y estoica. Ya, eso es lo que dice acá. Veamos. Eh, acá dice B, C, acá está la A. No está en el orden A, B, C y D. Ya. ¿Qué dice la B? Dice, promueven una vida como equilibrio, equilibrio placentero y sereno, fruto del deseo mesurado y ausencia de turbación. Ya. Miren, al toque nos damos cuenta de algo. En la proposición B, palabras clave: placer, placentero; serenidad, tranquilidad, paz, paz interior; ataraxia, fruto de deseos mesurados, la mesura, el equilibrio, el control de los deseos. O sea, los deseos son naturales. Los deseos, las necesidades son naturales. El problema está en la satisfacción de cómo regulamos, controlamos esos deseos y necesidades. Y la ausencia de turbación, la ausencia de dolor, de malestar o preocupación. Esas palabras clave nos hacen pensar en una escuela helenística y romana y en una teoría ética. Estaríamos hablando de la escuela hedonista, la escuela y la ética hedonista. ¿Ok? Entonces la uno es con B. La C dice, sostienen que la plenitud en la vida solo surge de la coherencia. Sostienen que la plenitud de la vida solo surge de la coherencia interior con el orden racional que gobierna el cosmos, que gobierna el cosmos. ¿De qué escuela están hablando? Están hablando de una escuela llamada la escuela estoica y de la ética estoica. Los estoicos creían que en la naturaleza se encontraba Dios, se encontraba un ser inteligente, una razón inteligente, una razón universal. Le llamaban logos. ¿Ok? Entonces, si la naturaleza está gobernada por un Dios inteligente, significa que en la naturaleza hay un orden. Ese orden es un orden racional, es un orden lógico, gobernado por Dios, por un ser inteligente. Ahora, ¿qué hace el hombre frente a la naturaleza gobernada por Dios? Lo que hace el hombre es simplemente vivir en función de ese orden, aceptar el orden establecido por Dios, vivir conforme a la voluntad de la naturaleza. No puedes luchar contra la naturaleza, no puedes luchar contra Dios. Tienes que resignación, aceptar con resignación el destino, aceptar con resignación y apatía el destino. No hay otra alternativa. No podemos luchar contra el destino, no podemos luchar contra el orden racional y divino que se encuentra en la naturaleza. ¿Ok? Entonces sería 4 con C. A, defienden un estilo de vida caracterizado por la autosuficiencia lograda al despojarse de las riquezas, ¿no? De los bienes materiales. ¿Quién propone esto? Esta es la propuesta de Diógenes y Antístenes. Ellos fueron los cínicos. Ellos fueron los representantes del cinismo.
Diógenes renunció a la riqueza, renunció a los lujos, al refinamiento, a una vida sibarita, una vida burguesa, ¿ok? Y decidió vivir en un tonel, un recipiente abandonado, un recipiente grande de trigo, de vino, lo abandonaron y vivía ahí en la calle, en medio de la calle, rodeado de perros callejeros. Entonces, es este estilo de vida propio del cínico, ¿ya? Propio del cínico que criticaba duramente las convenciones sociales, las convenciones culturales. ¿Ok? Él estaba en contra de las convenciones sociales y culturales de una sociedad que está en crisis, porque el periodo helenístico romano es un contexto de crisis. La polis griega ha caído, ha desaparecido. ¿Ok? Entonces, en medio de esta crisis aparecen estos personajes, estas escuelas filosóficas. ¿Ok? Entonces, la A es con la escuela cínica, con la 2. Y la D dice, sostiene que el sosiego proviene de suspender todo asentimiento, toda afirmación, evitando comprometer sus juicios con juicios definitivos. ¿Ya? Aquí está planteando la idea de la suspensión de todo asentimiento. Esto tiene relación con qué? Tiene relación con la escuela escéptica. La escuela escéptica radical planteó la suspensión del juicio, la suspensión del juicio que ellos llamaban epogé. La epogé significa quedarse callados, no opinar, no afirmar, no negar, no pronunciarse, no hablar. Era preferible quedarse callados porque para ellos nadie puede conocer la verdad. Si el conocimiento es imposible, en consecuencia no tiene sentido debatir o discutir quién tiene la razón. Por tanto, hay que suspender el juicio. Era la enseñanza de los escépticos. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál es la clave? A ver, ¿cuál sería la clave? La D corresponde con la escuela escéptica. Por lo tanto, en la 4, ¿cuál sería la clave? A ver, uno, uno hemos marcado con B. Uno con B, ya. La C es con la 4, C con 4, C con 4. La A es con cínicos, la A es con 2, 2 con A. La clave sería barco. ¿Barco sería la clave? A ver, ¿seguros? 2A. La 3 es con C o con D. Escuela escéptica. Escuela escéptica es con la D. Entonces la clave no es la B. La clave es la clave es la D de dado. Dado, muy bien dado. Correcto. Ok, ok. Dado. Clave, dado. 4 la D de dado. 4 D de dado. Vamos con la 5. La búsqueda de sí mismo es al propio tiempo la búsqueda del verdadero saber y la de mejorar, de la mejor manera de vivir. Es a la vez la investigación del saber y de la virtud. Saber y virtud se identifican según Sócrates. El hombre no puede tener más que a saber lo que debe hacer o lo que debe ser. Y tal saber es la virtud misma. Este es el principio fundamental de la ética socrática, principio que es expresado del modo más decidido en el Protágoras de Platón. La mayor parte de los hombres creen que la sabiduría y virtud son dos cosas distintas, que el saber no posee ningún poder directivo sobre el hombre y que el hombre, aun cuando sabe lo que es el bien, puede verse subyugado por el placer y alejarse de la virtud. Pero a Sócrates una ciencia que es incapaz de dominar al hombre y que la abandone a merced de los impulsos, no le parece tampoco una ciencia. Si el hombre se entrega a esos impulsos, eso significa que sabe o cree saber que
Dice, ello significa que sabe o cree saber que obrar así es para él lo más útil y lo más conveniente. Muy bien. Dice, quien verdaderamente sabe, formula bien sus cálculos. Escoge en cada caso el placer mayor, aquel que no puede ocasionar ni dolor ni daño. Y solo es tal el placer de la virtud. Determine el enunciado que son compatibles con el texto. A ver, compatible con el texto. ¿Cuál será el enunciado compatible con el texto? Eso es lo que están preguntando. A ver, enunciado compatible con el texto. Tenemos acá. Dice, número uno, toda acción inmoral procede en último término de un cálculo defectuoso causado por la ignorancia. Causado por la ignorancia. En la 1. 2. Sócrates admite que alguien, conociendo lo que es bueno, puede ser dominado por el deseo y obrar mal. 3. El placer auténtico coincide con la práctica de la virtud. 4. La formación intelectual es condición para alcanzar la excelencia moral. Ya, esas son las proposiciones. ¿Cuál de ellas son correctas? ¿Son compatibles con el texto? Es lo que están preguntando. Aquellas que son compatibles con el texto. Pregunta número 5. A ver, ¿cuál es la clave? Vamos, chicos. ¿Cuál sería? Compatibles con el texto sería la uno. Ya, la uno sería compatible con el texto. Ok, muy bien. Entonces acá vamos a marcar compatible con el texto, la uno. ¿Qué más? A ver, la uno, la 3 y la 4. Uno, 3 y 4 serían. Uno, 3 y 4 serían compatibles con el texto. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, Luis López, Maricielo Franco Guerrero. Han marcado la D de dado. D de dado. Muy bien, correcto. Clave sería la, muy bien, clave dado. Ahora vamos con la número 6. A ver, 6. ¿Qué tenemos en la 6? Número 6. ¿Qué tenemos en la 6? 6 dice, en Bacon, a pesar de toda su modernidad, todavía están presentes diversos rasgos de la tradición que en cambio desaparecen en Descartes. Descartes es el auténtico fundador o padre de la, dice acá, filosofía moderna. Leibniz, quien lee a Galileo y Descartes, se encuentra en mejor posición
Ujú. Completo de los autores comunes. Muy bien, dice acá. En tales circunstancias hemos tratado de conceder un notable desarrollo a la exposición de las concepciones de Descartes, mostrando cómo en su proyecto se hallan íntimamente vinculados y son sólidamente interfuncionales el método, la física y la metafísica. Determine cuál de las afirmaciones son compatibles. Determine cuál de las afirmaciones son compatibles con el texto. Muy bien. Entonces acá tenemos que determinar cuáles son compatibles con el texto. A ver, chicos, ¿cuál sería la clave en la número 4? A ver, a ver, a ver. Entonces tenemos uno, 2, 3 y 4. Dice, Descartes, dice acá, es presentado como el punto de arranque efectivo de la filosofía moderna. ¿Eso será verdadero o será falso? ¿O es verdadero o falso? Verdadero, ¿ya? Eso es verdadero, verdadero. La modernidad filosófica se basa en la síntesis entre, dice, entre racionalismo y empirismo. Muy bien. Dos, la modernidad filosófica se basa principalmente en la síntesis entre racionalismo y empirismo. La modernidad filosófica, toda la filosofía moderna se basa principalmente en la síntesis entre racionalismo y empirismo. Eso sería falso, pues, porque la modernidad filosófica abarca varias teorías y varias escuelas de pensamiento. Tres, la historia moderna es el desarrollo del cartesianismo en una doble vertiente idealista y mecanicista. Sí, esa es una forma, un sistema orgánico y dice excluyente al mismo tiempo. El método, la física, la forma un sistema orgánico y excluyente. No, falso, ¿ya? Falso. Verdadero sería esta de acá, ¿ya? Entonces, en las 6 sería la uno con la 3. ¿Ok? Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? Clave sería la D de dado. Clave, la D de dado. De verdad o de falsedad en los siguientes enunciados, en la número 7. Para Descartes, la verdad es evidente cuando el entendimiento la percibe una idea de manera clara y distinta. En la 7, Locke sostiene que nuestras ideas pueden provenir de las sensaciones, pasiones. Yo sostiene que la inducción, ya, la inducción se justifica racionalmente gracias al principio conocido como a priori
de la uniformidad de la naturaleza. Estos se acomodan a la estructura a priori de la mente y no al revés. Ya. Entonces, en la 7, ya, ¿cuál sería la clave? En la 7 clave. Ya. Dice, cuando el giro copernicano de que los objetos se acomodan a la estructura a priori y no al revés. Ya. En la 4 está en Romanos, en este enunciado. mm, Comenzar por acá, sería verdadero. Esto es verdadero lo que está diciendo. Ok, muy bien. Por lo tanto, muy bien. La 4 es verdadera, ¿ya? La 3 sería falso. Esto sería falso, 3 falso. No hay fundamentaciones a priori para Hume, ¿ya? Sería falso. La número 2, la 2, ¿ya? La número 2 también es falsa. Entonces, la clave sería la 4 es verdadera, la 3 y la 2 son falsas, la uno es verdadera. A ver, ¿dónde está la uno? La verdad es evidente cuando el entendimiento la percibe una idea de manera clara y distinta. Sería verdadero. Bien, por lo tanto, aquí en la número 7 dado, 7 la de dado, mecánica o mecanicista. Esa es una forma de filosofía de la naturaleza. Eso está ligado a la física o la filosofía de la naturaleza de Newton y de algunos científicos modernos. ¿Ya? Mecanicista tiene que ver con la forma en que explicamos el movimiento de la naturaleza. Para los filósofos, es producto de un encadenamiento de causas y efectos. Y ese encadenamiento de causas y efectos obedecen a fuerzas externas, no fuerzas internas. Encadenan una serie de cambios en la naturaleza y provocan un encadenamiento de causas y efectos. Entonces, el mecanicismo parte de la idea de que hay fuerzas externas que intervienen en el movimiento de las cosas, de la naturaleza o de la vida humana, ¿ya? Como las fuerzas gravitatorias de las que hablaba Newton, ¿ya? Por ejemplo, es la de dado. La 8 dice, si llamamos sensibilidad a la receptividad que nuestro psiquismo posee, siempre que sea afectado de alguna manera para recibir representaciones, llamaremos entendimiento a la capacidad de producirlas por sí mismo, esto es, a la espontaneidad de conocer. Nuestra naturaleza hace que la intuición solo pueda ser sensible, es decir, que no contenga sino el modo en que somos afectados por los objetos. La capacidad de pensar el objeto de la intuición es en cambio el entendimiento. Ninguna de estas propiedades es preferible a la otra. Sin sensibilidad, ningún objeto nos sería dado, o sea, sin los sentidos, sin la experiencia.
y sin entendimiento, que es lo mismo que decir razón, sinónimo de razón, ninguno sería pensado. Los pensamientos sin contenido son vacíos, ¿ya? Son vacíos. Los pensamientos sin contenido son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegos. Frase de Kant, ¿ya? Por ello era necesario hacer sensibles los conceptos como ser inteligibles las intuiciones. Muy bien. Entonces acá dice, determine cuál de las siguientes afirmaciones son compatibles con el texto. Es un texto de Kant, son palabras de Kant. ¿Cuáles son las afirmaciones compatibles aquí? A ver, vea. Tenemos, dice, uno, no es posible generar conocimientos que están desligados del entendimiento. ¿Verdadero o falso? Dos, la sensibilidad goza de primacía epistemológica sobre el entendimiento. ¿Verdadero o falso? Tres, todo acto cognitivo requiere síntesis entre intuiciones dadas y conceptos a priori. Cuatro, las representaciones sensibles sin la intervención conceptual carecen de hacer posibles dice, de hacer posibles el conocimiento. En la número 4. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, entonces tenemos que elegir entre estos enunciados. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál sería la clave? Pregunta 8. A ver, la uno, verdadero o falso. No es posible generar conocimiento que estén desligados del entendimiento. Verdadero, no se puede. Tiene que estar presente el entendimiento y tiene que estar presente la sensibilidad. Tanto la sensibilidad como el entendimiento tienen que estar presentes en el proceso de conocimiento. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? A ver. Dos, la sensibilidad goza de primacía epistemológica sobre el entendimiento. La sensibilidad dice goza de primacía epistemológica. No. La sensibilidad no puede gozar de primacía. No estamos ante una tesis empirista. Kant no era un empirista, Kant era un criticista o a priorista. Para un empirista, la experiencia goza de primacía, de importancia en primer lugar. Para un racionalista sería la razón, pero para Kant no es así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta de acá es falsa. Todo acto cognoscitivo requiere de síntesis entre intuiciones dadas y conceptos a priori verdaderos. Las representaciones sensibles sin intervención conceptual de la razón carecen de hacer posible el conocimiento, en tanto, claro, conocimiento universal verdadero. Verdadero la uno, la 3 y la 4. 1, 3 y 4. ¿Ok? Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? 8 enano. 8 enano, ¿correcto? 8 enano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos esto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Vamos a la número 9. A la 9, 9, 9, 9. Vamos con la 9. ¿Qué tenemos en la 9? Todo concepto kantiano de la vida moral del hombre se funda en la naturaleza finita del hombre. En la falta, dice acá, en la falta.
Ok, dice, en la falta de un acuerdo necesario entre la voluntad y la razón. Esta ley no valdría como mandato y no le impondría la obligación de deber. A ver, veamos. Por acá, 9. Dice, pero la ley de la razón es un imperativo y obliga al hombre al deber. Por tanto, el principio mismo de la moral implica un límite práctico constituido por los impulsos sensibles y por esta finitud que debe realizarlo. Para un, dice ser, dice Kant, para, dice acá, esto es una regla que se caracteriza por un deber que expresa la necesidad objetiva de la acción y significa que si la razón determinase enteramente la voluntad, la acción se verificaría infaliblemente de acuerdo con esta regla. La moralidad, en otras palabras, no es la racionalidad necesaria para ser un ser, dice, necesaria de un infinito que se identifica con la propia razón, sino la racionalidad posible de un ser que puede tomar como puede no tomar. Determine los enunciados que son compatibles con el texto. ¿Cuáles serían compatibles con? Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los enunciados compatibles con el texto? A ver, marquemos verdadero o falso. ¿Ya? Verdadero o falso. ¿Cuáles serán los enunciados compatibles con el texto? A ver, estamos en la 9. 9, veamos. El carácter imperativo de la ley moral sugiere que la voluntad humana no puede verse influida por motivos distintos, dice, de la razón. No puede verse influida por motivos distintos de la razón. ¿Ya? Dice, el carácter imperativo de la ley sugiere que la voluntad humana no puede verse influida por motivos distintos de la razón pura. Ya eso sería falso. ¿Por qué, profesor? Porque estamos hablando de la ética. En la ética, la razón pura no funda los actos morales, no establece los deberes, ¿ya? Ni los actos morales. Quien funda los actos morales o la moralidad del hombre son, ojo, la razón práctica. Es la razón práctica, no la razón pura que sirve solo para conocimiento, para hacer ciencia, sino la razón práctica, ¿no? Ese es otro tipo de razón, ¿ya? Entonces, esto es falso, ¿ok? B, dice número 2, para un ser puramente racional, la noción debe ser capaz de ver desaparece, pues obraría necesariamente conforme a la razón. Claro, para un ser humano racional, la noción de deber desaparece, pues obraría necesariamente conforme a la razón. La 2 sería verdadero. 3, la sensibilidad humana es irrelevante en el cumplimiento de la moral. No, falso. Dice, la libertad moral humana consiste en poder elegir si la razón dirige o no sus acciones, o no sus acciones. Eso sería verdadero. Solo la 1, la 2 y la 4 nada más. 2 y 4. 9
barco, 9 barco, 2 y 4, 9 barco, 2 y 4. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Y hasta la 9 vamos con la 10. 10, y hasta la 9 vamos con la 10. A ver, ¿qué dice la 10? ¿Qué tenemos en la 10? Dice, determine la verdad o la falsedad de las siguientes afirmaciones. En la número 10. A ver, ¿qué tenemos? Dice, 10. Para Hegel, la historia es el despliegue dialéctico que el espíritu alcanza progresivamente la plena conciencia irracional de usted su libertad, irracional o racional de su libertad. Número 10. La número 10, esta de acá, este enunciado de la número 10 es, por supuesto, falso. ¿Ya? La conciencia más bien es racional. Acá dice irracional. Eso sería falso. ¿Ya? Sería falso. Ok. Entonces, ok. Dice, Marx sostiene que el cambio social está impulsado por la lucha de clases en función y los modos de producción que nos conllevarían a una sociedad más igualitaria. Más igualitaria. Esa es una tesis de Marx. Sería verdadero o falso. Eso sería, por supuesto, sería verdadero. Si es una tesis de Marx. Verdadero. Ok. Entonces, la primera es falsa, la segunda es verdadera. Primera falsa, segunda verdadera, tercera. Comte, el progreso social atraviesa tres estadios teológico, metafísico, positivo. Eso sería verdadero. ¿Ok? Entonces eso sería verdadero. Y la última, el eterno retorno de Nietzsche describe un proceso de desarrollo histórico lineal hacia la consumación definitiva del superhombre. No, no hay concepción lineal del tiempo en Nietzsche. Su concepción, la que defiende, eh, es una concepción cíclica del tiempo. Ok, por lo tanto, la clave en la 10 sería barco, 10 barco. A ver, están marcando la 10, 10 barco, 10 barco. Todos, a ver, 10 la B, ok, ya está la clave, vamos con la siguiente entonces. A ver, a ver, a ver, ya. La 11, 11, 11, a ver, vamos en la 11, ¿cuál sería la clave en la 11? A ver, ¿leyeron la 11? ¿Qué dice la 11? Clave en la 11 dice, veamos el texto. Dice,
El texto dice, como ya Bacon y Descartes, dice, Comte concibe la ciencia como dirigida a establecer, ¿qué cosa? El dominio del hombre sobre la naturaleza. El dominio del hombre sobre la naturaleza. No es que la ciencia sea ella misma de naturaleza práctica o tienda explícitamente hacia la acción. Comte afirma enérgicamente por el control del carácter especulativo de los conocimientos científicos y los distingue claramente de los técnico-prácticos. Sin embargo, considerado en su conjunto, el estudio de la naturaleza está destinado a suministrar la verdadera base racional de la acción del hombre sobre la naturaleza, ya que solo el conocimiento de las leyes, los fenómenos, cuyo resultado constante es el de hacerlo prever, pues evidentemente conducirnos la vida activa a modificarlos en provecho nuestro. Determine cuál de las siguientes afirmaciones son compatibles con el texto. ¿Cuáles son compatibles? Es lo que nos están preguntando. ¿Cuáles de estas afirmaciones son compatibles? A ver, ¿qué tenemos acá? Uno, dice, número uno, ¿ya? Número uno, estamos en la pregunta 11, dice, en la concepción de Comte, la ciencia tiene como fin central formular leyes que posibiliten la previsión de los fenómenos, ¿ya? La previsión de los fenómenos. Entonces, ¿esto es verdadero? La número uno, la ciencia tiene que prever los fenómenos futuros. Recuerden que Comte tenía una consigna, ¿no? Una frase, un lema del positivismo muy importante. Él decía ciencia, previsión y acción. O sea, el conocimiento científico te permite prever acontecimientos futuros y es importante para poder actuar antes de que ocurran estos acontecimientos. Entonces, esto es verdadero. La previsión es algo importante, ¿ya? Entonces, verdadero. Uno, verdadero. Dos, dos, dice, es posible distinguir el conocimiento científico de las aplicaciones técnico-prácticas, distinguir el conocimiento científico teórico o especulativo, es decir, en la clasificación de las ciencias hay ciencias teóricas, ciencias prácticas o productivas. ¿Es posible hacer una diferencia desde la perspectiva del positivismo de Comte? La respuesta es verdadero. Sí es posible distinguir las ciencias teóricas de las ciencias prácticas y productivas. Tres, la previsión científica sirve como de fundamento racional para que el ser humano intervenga y transforme la naturaleza en su beneficio. La actividad, dice acá, el desarrollo científico se encuentra privados de la utilidad para los hombres. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la clave aquí? Mm, La clave, ¿cuál sería? La número 3 también es verdadera. ¿Ya? La 3 también es verdadera. La 4, la actividad de desarrollo científico se encuentra privados de la utilidad para los hombres. Eso sería falso, pues, porque a Comte, al positivismo de Comte, le interesa que la ciencia sirva a la humanidad, que esté al servicio de la humanidad. La humanidad es el gran ser. La ciencia tiene que estar al servicio de la humanidad. Entonces no puede estar a servicios privados o beneficiar solo a un grupo de gente. ¿Ok? Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, ya tenemos la clave. ¿Cuál sería la clave? La clave sería ¿cuál es la clave? La letra D, la alternativa D, 11 dado, 11 dado, 11 la D de dado.
Correcto, muy bien, Franco, Luis, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué tenemos acá? 12. Dice, establezca la relación correcta, ¿ya? La relación correcta entre cada filósofo y la caracterización que le corresponde. Ya. Aquí tenemos a Hegel, a Marx, Comte y a Nietzsche. ¿Ok? Hegel, idealista absoluto, panlogista, Marx, materialista, dialéctico histórico, fundador del socialismo científico, Comte, positivismo clásico del siglo XIX, Nietzsche, voluntarismo, ¿no? Representante de voluntarismo o vitalismo de fines del siglo XIX, inicios del XX. Bien, entonces hay que establecer la relación con estas proposiciones. ¿Ok? Muy bien. A ver, dice, solo los hechos empíricos y sus leyes constituyen la realidad legítima. Solo los hechos empíricos, observables, medibles, cuantificables, y sus leyes constituyen la realidad legítima. Esa es una tesis que corresponde a qué filósofo. Hegel, no. A Marx, no. Aunque Marx también tiene una concepción poco científica o cientificista de la realidad, ¿ok? Esto se acerca más a la tesis de Comte. La B dice, lo real es la materia y la práctica social en constante transformación que determinan la conciencia. Esto parece una tesis marxista. La realidad es el flujo de fuerzas interpretado desde múltiples perspectivas. Eso podría ser Nietzsche. Lo real es el proceso lógico histórico del absoluto que se autoconoce. Eso es una concepción más hegeliana. La uno es con la D de dado, con Hegel. Nietzsche estaría más ligada a la concepción de la C, del flujo. Lo real, la práctica social, esa es una tesis de Marx. ¿Ya? Esas son. Por lo tanto, por lo tanto, ¿cuál sería la clave? La clave sería, a ver, ya identificaron la relación, establecieron una relación en la 12. La clave sería uno con B, 2 con B, 3 con A, clave barco. Muy bien, ya tenemos la clave. 12 barco, 12 barco, 12 barco, ya está, 12 barco, 12 barco. Muy bien, muy bien. Ok, vamos con la número 13. A ver, ¿qué tenemos en la 13? Número 13. En la 13 dice, la filosofía de Nietzsche, la filosofía de Nietzsche, dice ahí, la filosofía de Nietzsche, que dice, es la filosofía de un gran romántico. La sed de infinito se manifiesta en todas sus actitudes, en cada elemento de su doctrina, en cada página de sus escritos, pero Nietzsche ha querido alcanzar y realizar el infinito para el hombre y en el hombre. Ha querido que el hombre absorbiera en sí mismo y dominase con una voluntad también infinita el infinito poder de la vida. Por eso la aceptación de la vida y del mundo no es para Nietzsche la aceptación del hombre como criatura finita. No pretende fundamentar las positivas facultades humanas en su misma limitación, sino que trata de transferir al hombre la infinitud de la vida y lo ilimitado de su poder.
¿ok? Entonces acá dice, determine el enunciado que sea compatible con el texto. ¿Cuál es el enunciado compatible con este texto? Veamos qué enunciado hacemos aquí. Dice, Nietzsche concibe la, ¿ok? Nietzsche concibe la voluntad humana como capaz de apropiarse de la fuerza ilimitada, de una fuerza ilimitada. A ver, estamos en la número 13, en la número 13. Ujú. Dos, dice, Nietzsche no busca justificar la condición humana apoyándose en su propia finitud. Tres, aceptar el mundo significa resignarse a los límites morales. Y cuatro, el texto dice, recalca la presencia de una aspiración romántica hacia lo infinito en la filosofía de Nietzsche. ¿Ok? La filosofía de Nietzsche. Entonces, en la número 13, acá tenemos las alternativas. ¿Cuál sería la clave? En la 13, ya, en la 13, vamos a- entonces, veamos. Nietzsche concibe la voluntad como, dice, capaz de apropiarse de la fuerza ilimitada de la naturaleza. ¿Eso sería verdadero o sería falso? ¿Verdadero o falso? Eso sería verdadero, ya, verdadero. Dos, Nietzsche no busca justificar la condición humana apoyándose en su propia finitud. Eso sería verdadero. No busca ya apoyarse en su propia finitud, sino en su infinitud. Para Nietzsche, aceptar el mundo significa resignarse a los límites. Falso, no se resigna. El texto recalca la presencia de un aspirante, de una aspiración romántica hacia lo infinito. ¿Ok? Por lo tanto, ya tenemos la clave. La clave en la 13 es la C. ¿Ok? Casa, casa. La clave es casa. Casa. 13 casa. 13 casa. 13 casa. A ver, vamos a la 14. Vamos con la 14. 13 casa, 14. ¿Qué tenemos en la 14? La 14 dice existencialismo, dice la 14. El existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto y que este ser es el hombre. Como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. El hombre tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. ¿Ok? Determine cuál de las siguientes afirmaciones corresponde con el texto. ¿Cuál de estas se corresponde con el texto?
Entonces tenemos que establecer la relación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a establecer la relación. Dice, la esencia humana no se configura únicamente a través de los actos que el individuo realiza. ¿Ya? Dice, no se configura, la esencia humana no se configura únicamente, ¿ya? Únicamente a través de los actos que el individuo realiza. No se configura. La respuesta es que eso sería falso. Sí se configura. Entre comillas, la esencia, ¿ya? Del ser humano, entre comillas, acá dice, no se configura únicamente a través de los actos del individuo. Los actos que el individuo realiza sí configuran una esencia o una existencia en el ser humano. ¿Ok? Entonces acá sería falso, ¿ya? El pasaje sugiere que sin la idea de Dios resulta imposible hablar de libertad auténtica, ¿ya? Se infiere que sin la idea de Dios resulta imposible hablar de la libertad auténtica. Número 2 sería falso, falso, ¿ya? Falso. Más bien, la garantía y la afirmación de la libertad en el ser humano, ojo, es posible si Dios no existe. No se necesita de la idea de Dios. Si el hombre no es otra cosa que el que se hace, puede deducir una responsabilidad radical sobre su propio ser. Se puede deducir una responsabilidad radical, o sea que el hombre asume su responsabilidad dado que él es un ser libre. Por supuesto, si el hombre es un ser libre, tiene que asumir su responsabilidad. Eso es algo que también señalan estos filósofos existencialistas como Heidegger, sobre todo Sartre, ¿ya? Sobre todo Sartre. ¿Ok? Esta es verdadera, la 3. 4. La prioridad de la existencia implica que cualquier definición del ser humano solo puede formularse después de sus elecciones concretas. Por supuesto, verdadero. Solo puede, ¿no? Plantearse después de sus elecciones concretas, es decir, de elegir, de decidir, de hacer ejercicio de su libertad. Tiene que ejercer su libertad a través de sus acciones concretas, de sus acciones concretas. Y es a través de ellas que el ser humano se define. Por lo tanto, aquí sería clave la E de enano, ¿ya? La E de enano serían las proporciones compatibles en la número 14. ¿Ok? E de enano. Vamos con la número 15. Dice, determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones, de verdad o falsedad. Tenemos acá, dice, 1. Según Heidegger, la existencia auténtica se alcanza cuando el Dasein asume su propia finitud y vive eligiendo propiamente el ser para el amor. 2. En la teoría pictórica de Wittgenstein, la estructura lógica del lenguaje es irrelevante eh, para que, dice, una proposición represente un estado de cosas. Pregunta 15, ¿ya? 15, pregunta 15, 3. Para Foucault, el poder se ejerce únicamente a través del aparato represivo del Estado y se concreta en una figura del soberano.
Y cuatro, para Gadamer, la comprensión hermenéutica implica una fusión de horizontes entre el intérprete y el texto, donde los prejuicios juegan un papel productivo. Ya, ya. Entonces, esa es la 15. Son fragmentos, resúmenes y proposiciones de las tesis filosóficas. ¿Ya? En la 15, la clave sería, veamos aquí, en la 15, la primera es verdadera. ¿Ya? Cuando el Dasein asume su propia finitud y vive eligiendo propiamente el ser para la muerte, eso es verdadero. ¿Ok? Entonces, aquí veamos dónde estábamos acá. La primera es verdadera. ¿Ya? La existencia auténtica se alcanza cuando el Dasein asume su propia finitud, es decir, que es un ser para la muerte. Piensa en la muerte, acepta la muerte, y eso le genera angustia. Dos, la teoría pictórica del Tractatus, la estructura lógica, el lenguaje es falso, no es irrelevante. La estructura lógica no es algo irrelevante, claro que es relevante, claro que es relevante, ¿ya? Claro que es relevante. Tres, para Foucault el poder se ejerce únicamente a través del aparato del represivo del Estado. Falso. Foucault más bien habla de que el poder no está en el aparato del Estado, sino está atravesando todo el cuerpo social. Por eso se llama microfísica del poder, esa concepción de que el poder está en todas partes. Entonces no es que esté concentrado en el aparato del Estado. Falso. Y esta última, Gadamer la dice: la comprensión hermenéutica, una sesión de una fusión de horizontes, sí, verdadero. ¿Ya? Una fusión de horizontes. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? La clave sería barco. Sería verdadero la primera, uno, luego falso y falso, y al final verdadero. Esas serían las claves. ¿Ya? Verdadero, falso, falso y verdadero. ¿Ya? Falso, falso y verdadero. ¿Ok? Michel Foucault es un filósofo contemporáneo que ha venido en el examen de admisión, pero no exactamente sobre su pensamiento. Lanzaron una pregunta sobre filosofía política, sobre la teoría del poder de Michel Foucault, ¿ya? Que es conocida como la microfísica del poder. En resumen, para él, el poder no está localizado en el Estado, en el gobernante, en el presidente de la República o sus poderes del Estado, no. Él cree que el poder está en todas partes. ¿En todas partes qué significa? En las diferentes instituciones. Por ejemplo, se ejerce el poder en un hospital psiquiátrico. Los médicos ejercen el poder sobre sus pacientes. ¿Ok? Se ejerce el poder también en las escuelas, en los colegios. Ahí están los auxiliares, están los policías escolares con sus cordoncitos. Ellos también ejercen disciplina, un poder disciplinario en las aulas. También se ejerce poder en la universidad, los profesores, los catedráticos ejercen poder sobre sus estudiantes. Incluso en tu familia, en tu casa, alguien ejerce el poder, tu mamá o tu papá, alguien ejerce el poder, la dominación, una relación de sujeción. Entonces Foucault dice, el poder está en todas partes, está diseminado, está atravesando todo el cuerpo social y no está localizado en un solo lugar. Es lo que Foucault, en resumen, propone sobre la microfísica del poder, ¿ya? Su teoría del poder. ¿Ok? Bien, entonces eso puede ser que venga, puede ser que no venga. En realidad no es un autor que siempre ha venido, ¿no? O sea, de pronto hicieron preguntas en filosofía política sobre el poder y apareció este autor. ¿Ok? 15, entonces, la clave es barco. 15, barco. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí.
¿Alguna pregunta, alguna duda antes de concluir? ¿Alguna preguntita, alguna duda para aclarar? ¿Alguna preguntita, alguna consulta? Esta es la primera semana del repaso, full preguntas, preguntas, ojo, los temas fijos del examen, lo que ha venido, algunas de estas preguntas son preguntas del mismo examen de admisión, ¿ya? Donde los vamos a poner énfasis en los temas que vienen en el examen. Profesor, ¿cuáles son los temas fijos, profesor? Las fijas en filosofía son antropología filosófica, puede ser que venga una pregunta o dos. Si viene una, va a venir otra de filosofía política. Filosofía política puede ser que vengan dos, más antropología suman tres. Epistemología, dos preguntas de epistemología, o de repente una pregunta de epistemología. Otra de estética, estética está viniendo. Otra pregunta puede ser de ética. Si no viene ética, viene lógica, viene pregunta de falacias. ¿Ok? Pregunta de falacias. Entonces, más o menos se distribuyen así entre las 6 preguntas. Antropología filosófica, filosofía política, epistemología, estética, ética y lógica. ¿Ya? Son los temas que vienen siempre en el examen. ¿Ok? Y por ahí puede ser que venga algo de filosofía contemporánea, historia de la filosofía contemporánea, preguntas para establecer relaciones entre periodos y sus características correspondientes. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Muchas gracias por su paciencia, por su atención. Recording stopped. La